Hola mis queridos hermanos, gracias a Dios estamos aquí una vez más para poder tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Pero como es nuestra costumbre, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Queremos pedir la sabiduría que viene de lo alto. Queremos que nos ayudes a poder entender esta lección de la escuela sabática. Que lo que vamos a aprender aquí lo podamos poner en práctica con tu ayuda. Te pedimos que te quedes con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de esta lección es Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. En esta semana vamos a estudiar acerca del encuentro con el Señor Jesús en Galilea. Y vamos a estudiar cómo el Señor Jesús restituye al ministerio al apóstol San Pedro. La lección nos explica en la introducción que el Señor Jesús les había anunciado todas las cosas que iban a suceder. Ya estaban escritas en las palabras del Señor. Pero ellos parece que no lo podían entender y finalmente pasaron por un momento muy difícil. Aquí se nos da una advertencia en la introducción. Corremos hoy el mismo peligro, oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla, es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, dice aquí, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. Y aquí nos dice que entonces en esta semana vamos a analizar en esta cartilla de la escuela sabática, en este estudio, cómo nosotros no solamente debemos estudiar las escrituras en una forma intelectual, sino que a través de ella podamos tener una experiencia con el Señor Jesús, que realmente pueda transformar nuestro corazón y tener una relación muy estrecha con Él. Daremos algunas citas del espíritu de profecía que estoy seguro que son joyas, gemas que nos ayudarán a entender cómo nosotros podemos ser triunfadores en Cristo Jesús. Así que lo invitamos a ver este repaso de la lección de la escuela sabática desde el comienzo hasta el final y poder compartirlas con aquellos que ustedes creen que lo que decimos aquí les pueda ayudar para un crecimiento espiritual. Hemos llegado al final del trimestre y esperamos que todo lo que hemos aprendido con la ayuda de Dios podamos recordarlo y practicarlo. Y en esta semana estudiaremos cómo podemos hacer esto. Muy bien, el día domingo tiene como título Encuentro en Galilea. Y leemos en la palabra del Señor lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Muy bien, la lección nos explica en este día un juego de palabras. La palabra fileo, que tiene que ver con un amor fraternal, y la palabra agapao, que tiene que ver con un amor que proviene de Dios, que solamente el Espíritu Santo puede producir en nuestro corazón. Yo tengo aquí en mis manos el interlineal en griego, en el idioma original, y voy a leerle las tres preguntas que le hace el Señor Jesús a Pedro. Pedro lo había negado 3 veces, y por eso el Señor Jesús le hace 3 veces la pregunta de si realmente amaba al Señor, lo amaba a Él. Este era para darle una oportunidad de que Pedro pudiera reconocer su error, y de esta forma el Señor Jesús lo iba a restituir como ministro del Evangelio del Señor. La conversación en griego, solo voy a leer un pedacito de los pasajes donde Cristo usa el sustantivo, la palabra agapao, y como la lección nos explica que en realidad es así, está escrito. Pedro utiliza 3 veces la palabra fileo, que es un amor de hermanos. Aquí dice Simón y Aonú. Ágapas, aquí está la palabra ágapas, ¿verdad? Me amas, ágapas, me pleón tuto, me amas más que todo esto. Entonces dice, legei auto nai kirie, su oídas oti filo se. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Nuevamente el Señor Jesús le vuelve a preguntar: Simón y Aonú, ágapas, me legei auto nai kirie, su oídas otifilo. Le pregunta si lo ama, y Pedro vuelve a responder con la misma respuesta, que lo ama con un amor de hermano. Es interesante porque la tercera vez, ahora el Señor Jesús ya no usa la palabra agapao, sino que ahora usa la palabra fileo también. Simón y Aonú fileis. Aquí está la palabra, por supuesto, que se conjuga como también se conjuga en nuestro idioma español, de la misma forma. Simón y Aonú fileis. Le pregunta el Señor: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero ahora le pregunta el Señor Jesús con las mismas palabras que él usa: ¿me amas como un hermano? Y entonces dice aquí: elutete se entristeció, jo Petros, oti eipen auto to tritón, fileis me, kai eipen auto curie panta su oídas, su ginosqueis. Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Mis queridos hermanos, esto nos da esperanza, porque así como Pedro lamentablemente traicionó al Señor Jesús, lo negó,
Y no solamente lo negó solamente por negarlo, sino que para poder reafirmar esa negación, utilizó algunas palabras que no eran palabras que usaba un discípulo del Señor Jesús para convencer a aquella criada que le decía, tú eres uno de ellos. Sin embargo, el Señor Jesús había orado por él. Pedro finalmente reconoce que solamente Cristo, en Cristo, realmente está la esperanza de la vida eterna y que Él realmente sí lo sabe todo y que lo conocía muy bien y que Pedro no se conocía ni a él mismo. Pero vamos a leer dos citas del Espíritu de Profecía que creo que nos va a ayudar a entender bien por la situación que pasó el apóstol San Pedro y cómo ahora realmente él había cambiado. Leamos estas citas. Pedro tenía ahora la humildad suficiente para comprender las palabras de Cristo y sin dudar más el discípulo que había sido inquieto, jactancioso, presuntuoso, se volvió sumiso y contrito. Siguió de veras a su Señor, el Señor al cual había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado era para Pedro luz, consuelo y bendición. Mis queridos hermanos, si nosotros pudiéramos actuar como el Señor Jesús, pero cuando alguno de nuestros hermanos falla, muchas veces nosotros pues estamos más dispuestos a condenarlo, mucho menos a perdonarlos de todo corazón. Yo he estado en juntas, me acuerdo de una, donde se nombró a una joven para que pudiera ocupar un cargo dentro de la iglesia. Y bueno, ustedes saben, los que han participado en juntas de nombramientos y los que son miembros de juntas de la iglesia, bueno, yo realmente era nuevo en esa junta y cuando este nombre salió para esta posición de la iglesia para servir al Señor, comenzaron a surgir comentarios de que pues no era recomendable que esta muchacha pues sirviera en ese departamento. Entonces, bueno, yo como no conocía muy bien, y eso fue un error porque las personas que participan de una junta de nombramiento deberían de conocer la membresía. Y bueno, no es que a veces las personas quieran sacar pecado de los hermanos, pero a veces es necesario poder, pues, con la ayuda de Dios, escoger las mejores personas para que puedan servir en estos puestos. Y cuando hay alguna razón justificable, si se sigue lo que dice la Biblia, se ha ido a hablar con la persona, se ha tratado de ganar para Cristo, así como el Señor Jesús resucitó y le mandó un mensaje al apóstol San Pedro de que él lo iba a buscar, y vemos cómo a pesar de que él lo negó, Cristo no lo negó a él. Pero para terminar la historia y seguir adelante en nuestro repaso, bueno, yo pregunté, ¿verdad?, que cuándo había ocurrido eso, y estas personas que estaban allí en esa junta de nombramiento me informó que eso había ocurrido 10 años antes. En 10 años no habían perdonado a esta joven. El recuerdo de lo que había hecho estaba en las mentes de esta persona, y a pesar de que había pedido perdón, que había rectificado su vida, pues la junta no quería permitirle poder servir en este cargo. Algo muy triste. Pero mis queridos hermanos, yo quiero decirte que los seres humanos somos así, pero no el Señor Jesús. Pero si de verdad te has arrepentido con humildad, vas a reconocer que has traicionado, que hemos traicionado al Señor Jesús, y si con un corazón contrito le pedimos perdón,
podemos tener la seguridad de que el Señor no solamente nos perdona, sino que nos da la oportunidad de que nosotros podamos servir a nuestro Dios. Por supuesto, hay pecados que son, ¿verdad?, terribles, y así lo enseña el camino a Cristo. No todos los pecados son iguales, como por el caso del adulterio, ¿verdad? Que la Biblia nos dice, pues, que cuando nosotros cometemos estos pecados, rompemos los votos, hay veces nosotros, pues, estamos en adulterio, lamentablemente, de por vida. Sin embargo, hay esperanza. Si nos arrepentimos de corazón, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, borrar, y con su promesa nosotros podemos tener la vida eterna. Leamos otra cita del Espíritu de Profecía que nos dice algo revelador del apóstol San Pedro. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado. Y sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Así es cuando realmente nos arrepentimos de todo corazón. No andamos pidiendo que nos restituyan. Pedimos perdón y el Señor entonces se encargará de obrar en nuestro favor. Mis queridos hermanos, reconocer el pecado, dice, no es tratar de excusarlo, es aceptar lo que hemos hecho. Y cuando con humildad venimos al Señor y Él ve, como vio en Pedro, que había aprendido la lección y que ahora le dijo, Señor, tú lo sabes todo. También el Señor, si nosotros tenemos esa actitud de humildad, podemos tener la seguridad de que Él nos perdonará también a nosotros nuestras faltas. Muy bien, el día lunes tiene como título Mantener los ojos en Jesús. Y una vez más tienes que ver con el apóstol San Pedro. El versículo 20 del Evangelio según San Juan, capítulo 21, nos dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Como vemos, ya el Señor Jesús le había dicho qué iba a ocurrir con el apóstol San Pedro cuando llegara a viejo, de qué muerte o cómo él iba a glorificar a su Señor. Pero ahora Pedro siente interés en saber qué ocurrirá con el discípulo amado, él que está escribiendo el libro. Y entonces el Señor Jesús dice que si él quiere que quede hasta que él venga, bueno, él va a quedar con vida. Ahora, es muy interesante que, mis queridos hermanos, hubieron personas que, dice la lección, que malinterpretaron lo que quiso decir Jesús y tomaron esto como una profecía de que Cristo iba a volver antes que muriera el apóstol San Juan. Ahora imagínense, Juan ya estaba viejito.
cuando escribió este evangelio. Así que habían falsas esperanzas. Mire todo el tiempo que ha pasado y el Señor no ha regresado. Por supuesto, nosotros sabemos que para Dios 1000 días es como un día y un día, ¿verdad? Es como 1000 años. Él es eterno. Para nosotros esto ha sido muy largo. Pero así sucede ahora también. Muchas personas andan diciendo profecías que en realidad ni tan siquiera son verdaderas acerca de la venida del Señor Jesús. Inclusive algunos ponen fechas todavía a sabiendas de que esto es un error terrible. Y entonces, como vemos aquí, Juan va a corregir estas palabras o este deseo, como dice la lección, que tal vez tenía el Señor Jesús. Sabemos que el apóstol Juan murió hace muchos años y que todavía estamos esperando al Señor Jesús. La otra cosa que aprendemos aquí en este día es que el seguir a Jesús es algo personal. Podemos preocuparnos por los demás, podemos orar por los demás, pero eso es entre yo y el Señor. Cristo le dice a Pedro, sígueme tú a mí. Yo te estoy hablando a ti, todavía lo aparta, ¿verdad? Dice la lección que dice, vamos a caminar porque voy a hablar contigo. Pero Pedro siente ese interés, ese deseo de saber lo que le va a pasar al apóstol San Juan. Y puede ser que nosotros tengamos esa misma debilidad. Queremos saber más de lo que no se nos ha revelado. Y esto es una experiencia entre nosotros, entre tú, entre yo y el Señor. Así que por lo tanto, Dios te ha llamado a ti. Oremos por los demás, pero preocúpate por tu relación con el Señor. Yo me preocupo también por mi relación con mi Señor. Y por supuesto, vamos a estar orando los unos por los otros. Leamos una cita del Espíritu de Profecía que nos va a terminar de explicar la conversión del apóstol San Pedro para cerrar el día domingo y el día lunes. Hasta entonces Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos le conocen ahora, pero ya no había que quedar así limitado. Ya no le conocía como le había conocido en su trato con él en forma humana. Le había amado como hombre, como maestro, enviado del cielo. Ahora le amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para el Cristo era todo en todo. Ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, fue a petición suya, crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su maestro había sufrido. Mis queridos hermanos, Pedro aprendió a mantener los ojos en Cristo Jesús. Y cuando llegó la hora de la prueba final, cuando tuvo que testificar con su propia vida, cumplió lo que el Señor le dijo y tuvo el valor no solamente de ser crucificado, sino que había aprendido a ser tan humilde que no quería morir, dice aquí, de la misma manera que murió el Señor Jesús y pidió ser crucificado cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque no solamente amaba al Señor, dice, como hombre, como un maestro, sino que ahora reconocía que Cristo era Dios. Y la pregunta para nosotros en esta lección de la escuela sabática es, ¿cómo conocemos nosotros al Señor Jesús? ¿Como un hombre que vino a la tierra? ¿Como alguien que tomó el lugar del ser humano? ¿Como alguien que predicó la palabra, que dijo parábolas? ¿O realmente nosotros, a través del estudio de este evangelio, hemos llegado a la conclusión desde que comenzó la cartilla de escuela sabática, hablando del logos y la preocupación de Juan de enseñarnos
que Jesús no solamente era 100% humano, sino 100% divino. O sea, en otras palabras, creemos como Pedro ahora que nuestro Señor es el Dios creador, nuestro Salvador, nuestro sustentador. Eso hace una gran diferencia, porque si creemos que Cristo es Dios y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, mis queridos hermanos, no tenemos nada de qué preocuparnos. El Señor tiene control de nuestras vidas y nosotros se le entregamos a Él. Aprendamos entonces, como Pedro aprendió, a mantener puestos los ojos en Cristo Jesús. Muy bien, el día martes tiene como título Luz y Oscuridad. Y uno de los pasajes, o algunos de los pasajes que tenemos, lo encontramos el primero en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. La lección nos habla acerca de la luz y las tinieblas, la oscuridad. Y hemos estudiado durante este trimestre que Cristo es la luz del mundo y que Satanás representa las tinieblas, que el obedecer a Dios representa caminar en esa luz y en desobedecerlo representa las tinieblas o seguir, mis queridos hermanos, los deseos de Satanás, como veremos. Aquí en el Evangelio de Juan 3:19 al 21 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es muy claro. Si nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo, vamos a hacer las obras de Dios. Las vamos a hacer porque hemos entregado nuestro corazón y somos guiados por el Espíritu Santo. Aquí claramente vemos que rechazaron a Jesús porque las obras que ellos hacían eran malas y no querían, dice, hacer las obras del Señor. Esto es muy sencillo. Simplemente, mis queridos hermanos, nuestras obras nos dicen a nosotros si realmente hemos entregado nuestro corazón al Señor. No podemos nosotros decir que estamos en Cristo, que estamos en la luz y andamos en las tinieblas haciendo cosas malas. Esto es un concepto muy sencillo. Dice una cita del Deseo de todas las gentes, página 183, lo siguiente: los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencias con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle y a fin de justificarse, trataron de probar que era un impostor. Una vez que hubieron asentado los pies en esta senda, fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo. Interpretaron contra él las mismas palabras que deberían haber recibido como evidencia de su divinidad. Así trocaron la verdad de Dios en mentira, y cuando más directamente les hablaba el Salvador en sus obras de misericordia, más resueltos estaban a resistir la luz. Tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la palabra del Señor. Debemos aceptarla por fe. Debemos estudiarla sin nuestra interpretación, o sea, ir a las Escrituras ya con un prejuicio y hacer que las Escrituras digan lo que nosotros queremos que digan.
debemos aceptarla tal cual está escrita y aceptar lo que ella nos dice a nosotros. Porque los judíos rechazaron al Señor Jesús porque tenían su interpretación personal. Tenían, mis queridos hermanos, el deseo de un Mesías a su manera y no como el Señor, el Dios Todopoderoso, lo había enviado. Querían su salvación, querían la salvación de su nación y no entendieron que la salvación era para todos aquellos que querían aceptar a Cristo como el Salvador. Sus expectativas eran diferentes a las expectativas del Señor. Y entonces, mis queridos hermanos, con esta interpretación, ellos simplemente estaban siguiendo los deseos de Satanás, que no quería que el Señor Jesús salvara a esta humanidad y quería que Cristo se perdiera por la eternidad. Qué triste es que con las escrituras abiertas, con el conocimiento que tenían de la palabra del Señor, no pudieron aceptar a su Salvador, al Mesías que vino a ellos en primer lugar, a los suyos vino, pero ellos no le recibieron porque ya tenían prejuicios, ya tenían su forma de creer y cuando Cristo les presentó la verdad, se quedaron con su propia interpretación. Ojalá que nosotros, mis queridos hermanos, no nos pase lo mismo que les pasó a los judíos y podamos, mis queridos hermanos, no aceptar un escrito está como el Señor nos los ha revelado y querramos tener nuestra propia interpretación. Hoy vivimos en tiempos peligrosos en relación a esto que estamos diciendo en este momento. Cuidado, mis queridos hermanos, con falsas teorías. Estudia la palabra del Señor por ti mismo para que puedas entender cuál es el mensaje que tiene Dios para nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo. El día miércoles 25 de diciembre tiene como título Teología desde arriba o desde abajo. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 46 al 50, lo siguiente. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ya estudiamos esto en una de las lecciones anteriores. ¿Y cuál es el problema aquí? Que este oficial del rey vino a Jesús y quería creer si Jesús cumplía lo que él le estaba pidiendo. La sierva de Dios, y leímos una cita en aquel estudio, dijo que cuando Jesús, que conocía su corazón, dijo que si no dieran señales no creerías, él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y entonces temió por la vida de su hijo y ahora creyó en Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, mis queridos hermanos, la teología que viene desde arriba es creer primero para que el Señor pueda obrar de acuerdo a su voluntad y no, mis queridos hermanos, que Él obre para nosotros creer después de acuerdo al milagro o lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y es que Dios responde de la forma que Él cree que es para nuestro bienestar. A veces, como ya hemos estudiado, responde que sí inmediatamente. A veces tenemos que esperar un periodo de tiempo para nuestra propia conversión y a veces simplemente el Señor guarda silencio. Pero si nosotros creemos, confiamos en el Señor, la respuesta que Él dé para nosotros, de acuerdo a lo que dice el apóstol San Pablo y de acuerdo al propósito de Dios, nos ayuda a bien. Así que si nosotros creemos una teología, una enseñanza de Dios de arriba, es que nosotros debemos confiar en Dios
en todo momento ocurran las cosas como nosotros pensamos que deben de ocurrir, o ocurran como el Señor quiere que ocurran. Y por supuesto, lo correcto es que nosotros debemos dejar todo en las manos del Señor y que ocurran de acuerdo a su divina voluntad y no de acuerdo a la mía, para entonces decir yo creo. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe, dice el libro de Hebreos capítulo 11, y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Debemos vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y bueno, la pregunta sería, ¿cuál es tu teología? ¿De arriba o de abajo? Hay muchos buscadores de milagros. Lo que necesitamos, mis queridos hermanos, es creer en Cristo como nuestro Salvador. El día jueves tiene como título Permanecer en Jesús. Y leemos un pasaje corto pero poderoso. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La lección se nos explica y hemos estudiado durante todo este trimestre diferentes clases de personas que vinieron a buscar al Señor Jesús. Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con unos pocos panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María, Marta, Pilato. Todos ellos tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Señor Jesús. Algunos lo aceptaron como su Salvador y lamentablemente otros no lo quisieron aceptar. Este pasaje nos dice que el Señor Jesús nos va a traer hacia Él. Solamente en Cristo Jesús nosotros podemos recibir la salvación. Él es la luz del mundo. Él es todo para nosotros. Aquí se nos dice, mis queridos hermanos, que la teología de abajo, explicando un poco más el concepto que estudiamos ayer, comienza con la argumentación humana, el raciocinio, tratar de entender, de determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. Queremos entender con nuestra mente finita un Dios infinito, eterno, santo. Dios ha revelado, dice a sus hijos, lo que necesitamos para que nosotros podamos ser salvos. Hay cosas que el Señor no va a revelar, ni aquí ni en la eternidad, porque le pertenecen a Él. Y nosotros como criaturas debemos de aceptar y amar que Él nos revela lo que es necesario para que nosotros podamos ser felices. En otras palabras, Dios es Dios y tú y yo, hoy y por la eternidad, aunque tengamos, mis queridos hermanos, la vida eterna, somos personas, somos criaturas de nuestro Dios. Él es el creador. Y si queremos nosotros tener paz, vida eterna, debemos ser atraídos a Él. Aquí nos dice un pasaje conocido, el Evangelio de San Juan 15, 1 al 3, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y claramente aquí nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si no permanecemos en Cristo, Él dice, nada podemos hacer. Así que se nos dice aquí que el secreto para la victoria en Cristo Jesús es permanecer en el Señor y también permanecer en su palabra. Debemos estudiar la palabra del Señor, pero también debemos con su ayuda ponerla en práctica.
La obediencia es el resultado de ese conocimiento que tenemos con el Señor Jesús. Aquí claramente nos dice el espíritu de profecía, la voz de Dios nos habla a través de su palabra y oiremos muchas voces, pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán aquí está Cristo o allí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos que los tales no tienen la verdad? A menos que cotejemos cada cosa con las Escrituras. Mis queridos hermanos, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos ser estudiosos de la palabra del Señor, porque ella, mis queridos hermanos, nos enseña la voluntad del Señor. Está claramente explicada en su palabra. Ella nos lleva a Cristo. Ella nos enseña quién es el Señor. Ella nos revela el plan de salvación. En esta lección de este trimestre, esto quedó muy claro. Así que si nosotros realmente queremos permanecer en Cristo, necesitamos estudiar su palabra, leerla, pero no solamente en una forma intelectual, sino dejando que ella pueda transformar nuestras vidas. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de la lección, hemos llegado al final del trimestre, hemos llegado al final del año 2024. Este sábado 28 será el último sábado de este año. No sabemos en realidad qué nos depara el 2025. Hay muchas voces que están hablando, ¿no?, de muchas cosas. Imposición de la ley, la venida de Cristo. Mi querido hermano, lo que nosotros necesitamos es permanecer en Cristo, como esta lección nos ha enseñado. Lo demás, mis queridos hermanos, vendrá y ocurrirá cuando el Señor Jesús lo crea conveniente. Lo que yo sí debo estar es preparado, tener una relación con el Señor, dormir tranquilo y vivir como si Cristo viniera hoy, como si hoy fuera el último día. Te animo para que estudies la palabra del Señor. Te animo para que estudies. Te animo, mi querido hermano, para que tengas una experiencia con el Señor Jesús. Te animo para que permanezcas en Él y puedas, cuando Él venga, irte con Él. Yo quiero irme también con Él a vivir por la eternidad. Deseo que puedas pasar un feliz sábado. Si crees que lo que hemos dicho aquí te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, yo quiero pedirte que tú compartas esta bendición con otras personas que puedan escuchar la palabra y que puedan prepararse para la venida del Señor Jesús. Pero para ello necesitamos, mis queridos hermanos, creer en su palabra, creer en Cristo y prepararnos para vivir con Él. Feliz semana, feliz sábado y nos vemos en la próxima lección, el próximo año, con un estudio nuevo de la lección de la escuela sabática. Que el Señor te bendiga.